¿Quién es el Dios de la guerra hoy? ¿Por qué estamos al borde de la extinción? ¿Por qué nos quieren dividir? Veamos más allá de las guerras injustificadas como la de Israel y Palestina. ¿A quién favorecen estas guerras? Recordemos, ¿quién es el Dios de Israel? ¿Existió Atlántida? La existencia de un país insular, donde el dios humanoide reinaba, rodeado de sus hijos, la asamblea de dioses, que gobernaban a la gente. Poseían las maravillas tecnológicas, los misteriosos objetos mágicos. Tenían armas climáticas y capacidad de clonar un ser humano. Él. Las referencias más famosas hasta la fecha a la antigua deidad suprema, el progenitor llamado El, también se preservaron en la mitología de los pueblos que habitaron en el sexto a tercer milenio antes de Cristo en Siria, Palestina y Fenicia. Diferentes pueblos antiguos llamaron a él de distintas maneras. Por ejemplo, uno de los conocidos nombres del dios El es Il, Ilu, Ilim, Elim. En el periodo helenístico, El, Ilu, se identificaba con Zeus. Además, tenía diferentes epítetos por los cuales era venerado en otros tiempos por diferentes pueblos. Por ejemplo, en Siria y luego en el Imperio Romano, fue reverenciado como el Agabal, o sea, el de la montaña, el Iogabal, el sol de las montañas, o por ejemplo, los epítetos de él como el Olam, es decir, Dios eterno, el Elión, es decir, Dios altísimo. Son uno de los nombres más antiguos que fueron incluidos en el Tanaj, la Biblia del judaísmo. Curiosamente, que el dios local de Jerusalén, el Elión, fue venerado como el Dios altísimo, creador del cielo y de la tierra, el señor del país, acceso a cual se concedía solo a aquellos que traían los diezmos. Él fue venerado como un símbolo del poder supremo. Fue considerado el gobernante del mundo, el padre de los dioses y los humanos, que concedía la descendencia a la gente, rey de los años, señor de la inmortalidad. Lo retrataban como un anciano barbudo con ropa larga y una tiara alta con cuernos. A él se lo representaba como a aquel que aceptaba el sacrificio y bendecía a quien lo ofrecía. Y también en la imagen de un toro. Cuenta la leyenda que él vive junto a la fuente del río en el origen de ambos océanos. Encabeza el consejo de todos los dioses, que son sus hijos. Los dioses actúan solo con el permiso de él. La lista de Ugarit, de los dioses, también menciona al padre de él, a quien él derroca posteriormente para llegar al poder. Pero, poco a poco, él mismo pierde este poder. En el primer milenio antes de Cristo, en el panteón judío prejudaístico, la imagen de él se fusionó con la imagen de Yahvé, Shevó. Fue ampliamente venerado en Fenicia. En otras tribus, Yahvé es venerado como el hijo de él. El concepto de él como un símbolo de poder, la deidad suprema que encabeza el consejo de los dioses, se conservó también en la Biblia. En el Antiguo Testamento hay tales palabras: Dios se levanta en la asamblea de los dioses, entre los dioses juzga. En hebreo suenan así: מזמור לאסף. אלוהים ניצב בהדת אל, בקרב אלוהים ישפוט. Además, Elohim es uno de los nombres de Yahvé en el Antiguo Testamento en plural. Es decir, no significa Dios Yahvé, sino dioses Yahvé. Al principio, dioses crearon el cielo y la tierra. En el hebreo, en lugar de la palabra Dios, se encuentra Elohim. La palabra Elohim se encuentra en la Biblia casi 2000 veces y proviene de la raíz semítico común El. El también es el antiguo nombre de Dios en la Biblia del judaísmo Taná. Es un recopilatorio que forma parte de la Biblia cristiana,
En la Biblia eslava, tradicionalmente se le da a la palabra Dios el significado de ser fuerte, poderoso, arriba. Los hechos interesantes. El hecho número 1. Hasta el día de hoy, a él se le considera el patrón no solo de las antiguas ciudades. Esta denominación también se puede encontrar en los nombres de lugares geográficos, antiguas construcciones arquitectónicas y templos. Él aparece no solo en la asignación de los nombres modernos, sino también en los nombres de pueblos enteros, que ni siquiera son conscientes de la verdadera historia. ¿Por qué así y no de otra manera? En los círculos privados de los reyes y sus gobernantes se toma la decisión urgente de tal renombramiento. ¿Y quién patrocina similares iniciativas y por qué? Por ejemplo, la historia de la antigua Grecia. Desde el 2000 a.C., las tribus de los aqueos, acayos, junto con los jonios, dorios y eolios, fueron unas de las principales tribus griegas antiguas. Sin embargo, en el siglo VII a.C., los arcontes decidieron nombrar a sus tribus subordinadas que vivían en ciertos territorios con el nombre común los helenes y el país Helade. Así se llama hasta ahora, y para el pueblo se propuso la justificación para introducción de tal nombre con referencia a los mitos, escritos por los arcontes mismos. Pero la pregunta es, ¿de quién era esta historia que escribían los mismos arcontes? El hecho número 2. Eva Vara. La Casa Blanca. La Casa Blanca es un nombre muy conocido. Pero, ¿por qué precisamente así se llama a la residencia de los gobernantes en diferentes países? Aún en el siglo III a.C., en la antigua Mesopotamia, en las poderosas ciudades de Sipar y Eleazar, Larsa, había dos templos, que eran objetos de cuidados especiales, tanto de los reyes babilonios como asirios y caldeos, pues en ambas ciudades estos templos se llamaron Eva Vara, la Casa Blanca o la Casa del Radián. Por ejemplo, en Sipar, la Casa Blanca contenía 300 salas y locales, entre las cuales se encontraban las viviendas de los sacerdotes y las cámaras reales. Las Casas Blancas estaban dedicadas al dios acadio Shamash, que fue el nieto de Dios Enlil. El dios Shamash fue reverenciado principalmente como un dios que establece leyes y vigila el cumplimiento de las mismas. Fue considerado un dador de luz y prosperidad, liberaba a los prisioneros e incluso resucitaba a los muertos. Este dios fue representado como un anciano con una larga barba que se sienta en el trono. ¿No le son familiares estas imágenes a su conciencia? El hecho número 3. Elegidos por él, la élite, los que juran al dios él. Es interesante que hoy en día la palabra la élite, en diferentes idiomas de los pueblos de Europa, tiene el mismo significado, el elegido, y se escribe de modo casi igual, élite. Wir sind die Elite zu einer neuen Elite. We are some of the global elite. Our Elite. We elite. Yo, Eli. Controlled by the elites. The Elite of the Elite in Mario Kart. 엘리트는 내 몸에 엘리트 합격조이기야 Elite course, c'est là. Deux mannequins. The elite. We are elite. 엘리트 학생들 Elite Pro headsets. We're the elitist of the elite. Up high. Oh, hey now. El término la élite en el idioma francés se utiliza desde el siglo XII, en el idioma inglés desde el siglo XIV, con el significado seleccionar, elegir para el servicio, es decir, elegir a un sirviente al que se le asigna un grupo subordinado. En las lenguas europeas, la palabra la élite se expande hasta el final del siglo XIX. Para el uso común, se introduce en los años 30 y 40 del siglo XX. Se dice hoy en día que las ideas que posteriormente sirvieron de base para la creación de la teoría de élite, en concreto,
la selección para los círculos gobernantes, la educación y la formación de líderes potenciales